Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estimados amigos de la red Marcos Montero. Mi nombre es Marcos Montero y usted ha dado su voto de confianza por este podcast hijastro del político. Les agradezco infinitamente por estar aquí conectados. Quiero iniciar con el paréntesis que siempre utilizo en los directos, y es que por favor les pido que me digan si se escucha bien. Veo que ya están comentando, por favor, díganme si se escucha, si se ve, para que cualquier desperfecto técnico lo solucione de inmediato. Veo que ya están comentando, por favor. Los invito, por favor, también encarecidamente a que compartan esta transmisión. Vamos a hablar de un tema harto interesante y así también conflictivo, en el sentido de que genera a veces una porfía en su significado genuino, descriptivo en el diccionario, que es que inicia una batalla, una beligerancia innecesaria. Innecesaria en el sentido de que creo yo que la información al respecto, vamos a hablar de la Inquisición, está bastante clara y muy bien documentada en un libro escrito por la persona con quien voy a comenzar. Y bueno, le doy paso de una vez. Él es Cristian Rodrigo Iturralde, escritor muy lúcido, intelectual, historiador, a quien yo admiro profundamente por estos dos ejercicios, puesto de que justamente creo, si no me equivoco, el padre de la historia, así como también del periodismo, se lo pondera Heródoto, quien hacía crónicas, registraba distintos sucesos. Y bueno, Cristian tiene entre sus distintos libros podemos nombrar el libro negro del Inadi, 1492, Fin de la barbarie e inicio de la civilización en América, libro del cual por cierto ya hemos conversado, lo pueden buscar aquí mismo en el canal. Y el día de hoy vamos a hablar de la Inquisición. Título primero y el que más me gusta, un tribunal de misericordia, y si no me equivoco ahora está como realidad o mito. ¿No es así? Buenas noches, estimado Cristian. Querido Marquitos, una vez más, mi amigo de Bolivia, saludos a toda la gente y a todos tus seguidores. Bueno, muy contento de estar nuevamente acá con vos y siempre muy preciso con las palabras. Mira, hay algunas ediciones en las que apareció, se tomó alguna libertad el editor en algún país y puso Inquisición, mito, realidad, y yo en principio estuve de acuerdo, pero ahora digamos, va a empezar a salir con el título original, que es Tribunal de Misericordia, porque creo que es lo que mejor refleja, como veremos más adelante, lo que fue en realidad este tribunal tan vilipendiado. Por supuesto, iniciar con la siguiente aclaración. Ahora sí, estimado Cristian, creo que le escucho un retorno. Si quiere, yo voy diciéndole a la gente lo siguiente. Si ustedes quieren adquirir sus libros, la mayoría están en Amazon. Ahora, hay una cosa curiosa, un elemento que deben de ponderar si son de Bolivia, y es que varios libros no nos los permiten comprar debido a dónde hemos nacido. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente configurar su cuenta de Amazon y lo buscan en versión Kindle, es decir, versión digital, y pueden adquirir los distintos libros de Cristian Rodrigo Iturralde. Ahora sí, a ver, probemos el micrófono. ¿Se escucha bien, Cristian? Yo te escucho perfecto, no sé si ahora me escuchas un poco mejor, Sí, 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 sin ahora sí, retorno. ahora sí. Si le parece, estimado Cristian, comencemos sentando toda la base conceptual. ¿Qué es una leyenda negra, estimado Cristian? Mira, en general, una leyenda negra es un relato infundado con el objeto de desprestigiar a cierta institución, a cierta causa, etcétera. En este caso, la terminología de leyenda negra se inicia precisamente, o con mayor precisión, a fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, en un contexto muy particular. Tenemos los protestantes, que digamos que ya irrumpen a comienzo del siglo XVI, pretenden, digamos, disputarle a la Iglesia Católica el dominio del poder, digamos, espiritual, y tenemos después a Inglaterra queriéndole disputar a España, que dominaba el orbe, digamos, el dominio territorial. Es decir, que surge por motivos geopolíticos, también religiosos, porque como bien dice Donoso Cortés, detrás de toda cuestión política existe, hay una cuestión religiosa, y con estos motivos, tanto Inglaterra como los protestantes empezaron a, digamos, a hacer una campaña. La primera gran guerra de propaganda que conoce la humanidad a gran escala se da justamente acá contra España y contra la Iglesia Católica, justamente por ser dominantes en ese sentido. Entonces se van sembrando una serie de leyendas negras. Recuerden ustedes que la imprenta, el modo Gutenberg, eh, está a partir de finales del siglo XV, y bueno, aprovechando que se podía hacer una serie de panfletos a un costo muy bajo, en mucha cantidad, bueno, iban inventando historias, que, por ejemplo, o grabados, como los grabados de Bray, este holandés, donde se pueden ver, por ejemplo, a sacerdotes o religiosos ejecutando gente, torturando gente,
después van circulando cuentitos en que en América supuestamente estaba cometiendo un genocidio, etcétera. Y bueno, van circulando ese tipo de cuentos, y bueno, que mucha gente, es una guerra psicológica, la verdad, una guerra psicológica, y esto es lo que se entiende por leyenda negra, que es, primero, que no es sostenible desde la documentación. Y lo bueno en este caso, el de la Inquisición, es que absolutamente todo está documentado. Es decir, ellos registraban absolutamente todo, por eso el notario es una figura imprescindible en todo lo que es el Tribunal de la Inquisición, que registra absolutamente todo, y toda esta documentación cualquiera la puede consultar, como fui yo, al Archivo Histórico Nacional en Madrid o la Biblioteca Nacional en Francia, que en París queda esta Biblioteca Nacional, más concretamente, y ahí están todos los documentos en base a los cuales uno puede ver todos los procesos, y bueno, y va a ver que la realidad es muy distinta a la que le suelen contar. No, totalmente de acuerdo, sobre todo fecha importante la de Gutenberg, si no me equivoco y me falla la memoria, 1440. Esta fecha la registra y la analiza, por ejemplo, un gran teórico de la comunicación como lo es Marshall McLuhan en una de sus obras, principalmente Aldea Global. Y él, claro, nos pone de perspectiva cronológica lo siguiente, y es que en los tiempos pretéritos, el lenguaje hablado era el medio por antonomasia mediante el cual se transmitía conocimiento. No existían personas que eran libros parlanchines que hablaban. Entonces el sonido y el oído como elemento de percepción venía a ser lo que ahora es la vista, ¿no? Ahora es lo veo y lo creo. Entonces la creación de la imprenta ha permitido la repetición, literalmente, si no me equivoco, en el medio es el masaje, hay una página entera que pone eso, Marshall McLuhan, y hacía referencia a que la repetición permitía, por ejemplo, crear verdades que no eran tales, ¿no? Es decir, la repetición de una mentira podía hasta transformarse en una realidad, y creo que es lo que ha pasado a día de hoy respecto a este tema, porque una cosa hay que subrayar, y me gustaría que lo comente un poco Cristian. La bibliografía, los documentos que usted ha consultado son bastante amplios. Si no me equivoco, por ejemplo, uno de los más importantes es el libro que se desenlaza a este simposio de 1998, ¿no? Si no me equivoco, que sale un libro de más de 1000 hojas denominado La Inquisición, es así, ¿no? Claro, en el año 98, digamos, hizo muy bien Juan Pablo II, digamos, hace un simposio justamente, yo creo que él se da cuenta que había mucha desinformación y los males que traía esa desinformación, porque recuerden que, digamos, a través de la historia se puede hacer mucho mal, porque él veía seguramente que muchos católicos se sentían tal vez avergonzados de ser católicos porque creían que la Inquisición sistemáticamente había ejecutado no sé cuántos millones de personas y que acá en América hicieron lo mismo. Y bueno, entonces había que echar luz sobre esta cuestión porque era mentira, simplemente. Entonces, este simposio que se organiza en Roma, lo más importante es que se asegura un marco de objetividad total, es decir, que acá se hace un llamamiento a especialistas y expertos de distintas tendencias ideológicas e incluso religiosas, porque hay judíos, hay protestantes. Entonces, bueno, y se reúnen todo esto, esta gente, estudian todos los documentos disponibles, y 3 años después estas conclusiones son publicadas, ¿verdad? Así que, y bueno, y lo que dicen estas conclusiones en realidad vienen a confirmar lo que habían dicho otros simposios anteriores, porque hay simposios sobre la Inquisición desde el año 78, además de toda la documentación y libros anteriores, pero acá se hacía de un modo científico, es decir, consultando absolutamente hasta el último documento. Y bueno, la conclusión es muy sencilla y escandaliza a mucha gente, es que la Inquisición no solo fue un tribunal justo, yo insisto en que fue el tribunal más justo de la historia, considerando el contexto histórico, y además fue un tribunal de misericordia, por lo que vamos a ver seguramente más adelante. Por la gente, ¿y cómo un tribunal de misericordia? Bueno, claro, ya lo vamos a ver en el momento que Marcos crea conveniente. No, claro, me interesa detenerme un momento en esto porque existe bastante discrepancia. Yo le quiero consultar por qué cree que existe tanta discrepancia. Algunos citan distintas fuentes. Del otro lado, por ejemplo, tenemos a uno a quien usted menciona que es Llorente. Pero ¿por qué existe tanta discrepancia? ¿Por qué llegan a una conclusión totalmente en las antípodas de lo que en realidad sucedió? Es que la discrepancia acá no es documental, acá es pura ideología, porque justamente uno de los fuertes de este suceso histórico, de este evento de la Inquisición, es justamente que está absolutamente todo documentado. Es decir, que acá no debería haber discrepancia. Esto no es una cuestión de opinión. Acá hay que enseñar lo que dicen los documentos, y esto no admite otras interpretaciones. Por eso que acá te das cuenta que esta es una cuestión ideológica, esto es un ataque contra la Iglesia Católica, contra la trascendencia, si querés, porque no hay, digamos, no hay ningún tipo ni de documento
ni de hecho que pueda contrariar esta tesis de que la Inquisición fue no solo un tribunal justo, sino un tribunal de misericordia. Y esto absolutamente todos los documentos muestran esto, de modo que el que discrepa es en primer lugar un ignorante, y a la vez de ignorante probablemente es una persona malintencionada, digamos, porque quiere dañar la Iglesia Católica, o capaz indirectamente la Iglesia Católica quiere dañar a la civilización occidental, pero como la civilización occidental, les guste o no, es sobre la Iglesia Católica, bueno, es una forma de ir un poco sacándonos la identidad, ¿no? De hacernos sentir vergüenza por nuestra religión, por nuestra procedencia y bueno, ese tipo de cuestiones, pero no, los libros, el de Juan Antonio Llorente, que había sido un funcionario de la Inquisición, creo que el libro de él, que son varios tomos, me parece que aparece a fin del siglo XIX, me parece, yo lo cito en el libro, y él lo que hace es tomar, digamos, documentos sueltos, pero justamente los documentos donde él, por ejemplo, dice, Juan Antonio Llorente, que en la Inquisición habría ejecutado más de 30.000 personas, lo cual es una mentira total. Pero encima, los documentos de los que él dice haberse servido, no aparecen en el trabajo, porque dice que se le quemaron, o sea, es una cosa absurda. Por eso todo historiador serio, e incluso prehistoriadores procedentes de distintas religiones y tendencias, incluso anticatólicos, yo lo cito en el libro, a Llorente lo tratan de falsario. O sea, es la fuente más, digamos, menos recomendable de todas. Es decir, no existe en ese sentido, digamos, documentación que contraríe, como te dije, esa tesis. El que dice lo contrario es un ignorante y o una persona malintencionada. Usted suelta un adagio bastante interesante que brinda luces sobre el porqué de la creación de este tribunal, y es que dice que el tribunal del Santo Oficio es una creación de un tribunal extraordinario frente a una circunstancia extraordinaria. ¿Cuáles eran estas circunstancias? Es decir, ¿por qué se crea este tribunal, estimado Cristian? Bueno, hay que entender primero que acá estamos, o sea, la gente tiene que sacarse el chip de hoy y imaginarse que está en el siglo XV, hablando de la Inquisición española, porque también hubo una medieval francesa, pero básicamente el procedimiento fue el mismo, y estamos en una sociedad cristocéntrica, o una sociedad, si queremos, religiosa. Ahora bien, era cristocéntrica, pero quiero decir que, porque yo, ¿a qué voy con esto? En que existía algo llamado la herejía. Hoy la herejía no nos dice, a mucha gente lamentablemente no le dice absolutamente nada, pero en una sociedad cristocéntrica o en una sociedad religiosa, la herejía era el peor mal que podía cometerse, el peor acto de corrupción que podía cometer un ser humano, y por eso todas las sociedades históricamente, esto es importante saberlo y repetirlo, porque a veces parece que la herejía fue invento de la Iglesia Católica, digamos, como si la Iglesia Católica hubiera sido la única que hubiera, digamos, en este sentido, hablado sobre la gravedad. La herejía era, los judíos la castigaban muchas veces con muerte, los musulmanes, por supuesto, los protestantes luego también, e incluso los romanos equiparaban el delito de herejía al delito de lesa majestad, es decir, era como, digamos, como atacar al rey en persona. Es decir, que la herejía, lo primero que hay que decir es que era una cuestión que todas las sociedades en la historia, todas las grandes civilizaciones, consideraron una cuestión, digamos, de suprema gravedad. ¿Y cuál era el castigo? El castigo era la muerte. Ahora bien, ¿por qué es extraordinario este tribunal? Porque hay determinadas herejías que son más complejas que otras. Es decir, muchas herejías en general, en la historia de la Iglesia, eran tratados por los obispos o por los, digamos, por los obispados, etc. Ahora bien, pero había, digamos, una serie de herejías que por su complejidad requerían de personas con conocimientos superiores y de una estructura superior, si es que el caso es que la herejía estaba muy difundida. Ahora bien, los inquisidores eran teólogos, reconocidos teólogos, y además muchos eran juristas, es decir, tenían una preparación superior para la cuestión de la herejía. Por eso es que la Inquisición surge como un grupo de especialistas frente a una herejía que estaba haciendo estragos, que era, en primer lugar, la herejía judeoconversa, llamada herejía judeoconversa. Eran judíos convertidos falsamente al cristianismo, que de un modo solapado iban minando los principios de la fe. Y recordemos que la fe era la columna vertebral sobre la cual estaba erigida la sociedad, de modo que atacar esa fe era atacar la sociedad. Esto es importante saberlo, estos son los valores que imperaban en esa época, porque aparte tenía, incluso para si no hubiera sido incluso el rey, supongamos que no hubiera sido católico,
también hubiera castigado la herejía. ¿Por qué? Porque sabe que en un pueblo donde predomina cierta religión, una heterodoxia ahí puede causar, digamos, un caos social muy grande. Fijémonos, por ejemplo, en las regiones protestantes, coetáneas a la existencia de la Inquisición, la cantidad de guerras por cuestiones religiosas que hubo. ¿Por qué? Porque como ellos, con su supuesto libre examen, se permitía la heterodoxia, bueno, en cada región nacía un nuevo cacique protestante que quería tener la verdad absoluta y se mataba con otros. Charles Lea, un historiador protestante de fuste, él dice que hubo 200.000 muertos en guerras religiosas en las regiones protestantes. En cambio, en las regiones católicas se cuidaba la ortodoxia. O sea, justamente la ortodoxia estaba dada por una fe en común y, digamos, permitir en este sentido, la difusión de mentiras, porque herejía es negar total o parcialmente una verdad de fe. Bueno, esto trae un caos social total, por eso se cuidaba, no solo para la salvación del alma del individuo, sino también por razones, digamos, estrategias o físicas, el hecho de, era muy importante cuidar la fe y era muy peligrosa la herejía. Entonces nace, digamos, como un tribunal extraordinario frente a esta herejía extraordinaria que se difunde rápidamente, que es la de los judeoconversos. No nos olvidemos que España acababa en 1492 de finalizar la Reconquista, es decir, un proceso de 800 años de guerra contra los musulmanes, donde en 1492 recién se termina, digamos, de constituir totalmente territorialmente España, tenía enemigos por todos lados España, y muchas veces estos judeoconversos estaban aliados a los enemigos de España. Es decir, que era un peligro muy grave y había que detectar quiénes eran estos falsos conversos, ¿no? Quiénes eran estos, digamos, judaizantes, como se decía en aquel momento. Ahora bien, si bien esta es la primera herejía de importancia, bueno, la Inquisición después actúa sobre otro tipo de herejías, ¿no? Actúa sobre la masonería, etc. Pero bueno, se requería de un tribunal especializado para afrontar esta situación extraordinaria. No, excelente. Quería hacer una apreciación y disculpe que vamos un paso atrás, pero creo prudente porque vamos a hablar de ciertas cifras. En ese contexto que usted me menciona, ¿cuántos tribunales, cuántas inquisiciones hubieron en todo el mundo en paralelo para más o menos separar? Porque, claro, usted después menciona la protestante y demás, pero más o menos, ¿cuántos habían en ese entonces? Mira, en realidad yo a veces a fines prácticos utilizo Inquisición para referirme a la de otros lugares. Pero en realidad Inquisición significa inquirir, investigar, y eso es justamente lo que hacía la Inquisición. O sea, ahí terminaba su intervención. La Inquisición simplemente se encargaba, digamos, mediante, vamos a hablar después, mediante un proceso, mediante una serie de investigaciones, digamos, concluir, investigar si el encausado, si la persona acusada era o no efectivamente un hereje. Esa era toda, digamos, la intervención de la Inquisición. Por eso digo que Inquisición es eso, en realidad. Ahora bien, si utilizamos Inquisición como una acepción, es decir, como sinónimo de persecución, a ello me refiero que existe una Inquisición protestante, una Inquisición judía, una Inquisición musulmana, etc. Está la Inquisición española, que dura de 1478 hasta 1830 más o menos, y después tuvo también la Inquisición medieval, ¿verdad? Que nace en Languedoc, en Francia, contra los cátaros, que es más o menos del 1220 al 1230, hasta que se aplaca ese peligro. Pero la española fue mucho más organizada que la medieval o francesa. En este caso tenemos la Inquisición, hubo una sola que fue la católica, el resto fueron persecuciones directamente donde no existía ni juicio ni proceso. Los protestantes directamente, no te gustaba la cara básicamente, y esto lo reconoce Charles Lea y varios historiadores protestantes, directamente ejecutaban, por lo general el protestante estaba sometido al poder político de turno completamente. Los judíos con sus herejes eran terribles. Bueno, miremos incluso el caso de Jesucristo, que no fue justamente un hereje, cómo lo trataron a Jesucristo los judíos, o los musulmanes con alguien que disienta en una coma. Es decir, que persecuciones tuvieron todas las religiones, y bueno, incluso también los romanos, ¿verdad? Pero la Inquisición es algo único, por eso digo que es revolucionario en su época, lo que hace la Inquisición católica y lo que hace España, porque se brinda un proceso justo hasta el acusado de los peores crímenes, ¿verdad? Así que, bueno, no sé si esto responde. No, excelente. Me gustaría subrayar lo siguiente.
¿Cómo le explicamos, estimado Cristian, a la gente cuando decimos el tribunal, en tanto tribunal del Santo Oficio, del que estamos hablando, mató a 0 personas? ¿Cómo se lo explicamos? Mira, es muy simple, o sea, la gente tiene que entender que existe, esto es una doctrina no sé si era Gregorio IX, no me acuerdo, pero la Iglesia siempre reconoció que hay un poder espiritual, hay una espada espiritual y hay una espada terrenal, ¿verdad? En general, lo ideal justamente es que actúen mancomunadamente, pero el poder espiritual lógicamente es superior. Ahora bien, la Iglesia está inserta en España, estaba inserta dentro dentro de España, es decir, dentro de una nación con sus leyes. Es decir, ¿por qué no ejecutó ni torturó la Inquisición ni ningún religioso, sacerdote o inquisidor absolutamente a nadie? Porque todo lo que hacía la Inquisición, que la gente se lo graba en la cabeza de una vez por todas, yo sé que no es fácil con la cantidad de propaganda en contra de estupideces que muestran sobre este tema, pero lo único que hacía la Inquisición, le traen al acusado, bien, después vamos a ir a la parte procesal si querés, bueno, se le da un abogado, se van discutiendo lo que pasó, se va viendo la evidencia, etcétera, y después estudia detenidamente el caso, el inquisidor, hay una junta que también hay un obispo y un... ¿qué te iba a decir? Y ellos deciden simplemente, bueno, esta persona es efectivamente un hereje o no es efectivamente un hereje. Ahí termina toda la actuación. Después es el Estado el que va a buscar a la persona para aplicar sus leyes. O sea, nada podía hacer la Inquisición ni la Iglesia Católica para evitar que el culpable de herejía fuese ejecutado. Porque, digamos, no son atribuciones que tuviera la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está dentro, es un poder espiritual, pero que obedece y tiene que obedecer las leyes del Estado donde está inserta, ¿verdad? Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es bastante claro, porque a veces la Iglesia Católica se la acusa de las manos manchadas con sangre. Fíjate vos en Estados Unidos, por ejemplo, que incluso hoy existe la pena de muerte. Creo que todavía queda en 1 o 2 estados la pena de muerte. Ahora bien, al juez que le llega, dice, bueno, le llega el tipo que es un violador, está la afirmación de que el tipo violó a 15 mujeres y mató a 32 personas. Tiene la afirmación, dice, bueno, sí, este tipo evidentemente es un asesino serial. Bueno, hace la investigación y el juez dictamina, después dice, sí, vi toda la evidencia, este tipo es un asesino. El juez no va a buscar una pistola y lo mata al tipo, no. Ahí termina la función del juez y es el Estado, de acuerdo a sus leyes establecidas, el que se encarga de ejecutar la pena. Pero nadie lo acusa al juez de asesino. Y sin embargo con la Inquisición se hace eso. La Inquisición simplemente decía si era o no hereje la persona, punto. Después era el Estado. Pero acá la Inquisición, por eso digo que los propios herejes y las personas que acusan a la Inquisición deberían agradecer la existencia de la Inquisición. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido la Inquisición, ese hereje o presunto hereje hubiera sido ejecutado inmediatamente por los tribunales civiles. Así se manejaba antes. Ahora bien, la Inquisición tiene un entendimiento con el Estado. Le dicen, mira, vos sos católico, nosotros somos católicos, lógicamente somos la Iglesia, nosotros priorizamos la salvación del alma del individuo, de modo, pero también queremos, salvar, lo físico, ¿verdad? Si la persona se arrepiente. Entonces, en base a eso le dicen, mira, si la persona se arrepiente verdaderamente, bueno, esta persona no puede ser ejecutada, por más que sea un hereje, porque si la persona se arrepintió verdaderamente, salva su alma, y de ese modo la persona no era ejecutada. Por eso digo que es un tribunal de misericordia la Inquisición, porque aún encontrado culpable, aún sabiéndose culpable, la persona podía pedir perdón y era perdón, se le daba un ayuno o una pena menor, ¿verdad? Pero de ningún modo la Inquisición justamente no solo no tiene manos, no tiene sangre en sus manos, sino que evitó y hasta ayudó de algún modo a los herejes porque les dio una oportunidad más. Si no hubiera existido la Inquisición, hubieran sido ejecutados todos por los estados, por los tribunales civiles. No, sí. Eso. Sí, no, totalmente. Es más, lo más común es lo que usted mencionaba, alguna peregrinación, algún ayuno, algunos rezos. Y si no me equivoco, lo máximo que podía hacer era el acto de la relajación, ¿no? Que se relajaba al brazo secular
para que, bueno, allí ya, y si no me equivoco también velaban, ¿no? Por el tema, si es que trataban de pasar con el tema de la tortura, digamos, ya por parte del Estado, no permitían que sea más de 15 minutos, si no me equivoco, ¿no? Ni que esto Exacto. resulte inhumano. Pero bueno, aún así la gente puede seguir inquiriendo en eso y dice, no, pero bueno, igual los dejaron a su suerte. Cabe mencionar también que después hay otra suerte de avenida que se une con el indigenismo, dice no, cómo torturaban también a los indígenas y demás, y vale la pena recalcar que tenían un tiempo, si no me equivoco, de medio siglo, ¿no? Exacto. Para poder entender y aceptar el catolicismo, es decir, no tenían competencia sobre los no bautizados, ¿no? Pero bueno, hablando del tema del Estado, eh, ahí si quiere empecemos a redondear los hechos y las cifras. Si no me equivoco, en el libro usted menciona varias fuentes, entre las cuales ahora se me viene a la memoria, por ejemplo, el documental de la BBC, que si no me equivoco es este de acá atrás, en la cual se hablan de 10.000 personas, si no me equivoco, que bueno, por desenlace de este proceso perdieron la vida, ¿no? Sí, es increíble que justamente la BBC, digamos, siendo por lo general antihispanista, en general, y no son católicos, sino anticatólicos, bueno, por lo menos tuvieron un sesgo de honestidad en este sentido. Yo, mira, en base a lo que yo estuve viendo y lo que he encontrado, y yo creo que en 350 años, la Inquisición, o sea, digo la Inquisición, a instancias de la Inquisición, si querés, o el Estado, ejecutó, yo diría 5.000 personas, entre 3.000 y 5.000 personas en 350 años, ¿ok? Vos fíjate, porque la gente dice 3.000, 5.000 personas. Escúchame, la Revolución Francesa, tanta libertad, fraternidad e igualdad, 4 años después había ejecutado casi 1 millón de personas. Hay gente que dice que hay estudios que dicen que fueron 2 millones de personas. ¿Por qué? Por esas personas, campesinos católicos en general, se negaban a juramentar fidelidad a este nuevo régimen revolucionario anticristiano. Entonces, comparemos, siempre digo lo mismo, comparemos, digamos, las injusticias y matanzas que se dieron en los regímenes cristocéntricos, teocéntricos, y después estos supuestos regímenes progresistas y antropocéntricos, humanistas, y van a ver que es, pero infinitamente superior las injusticias que se dan de 1789 en adelante que la anterior. Entonces, volviendo a las cifras, 5.000 personas, diría básicamente, en 350 años. Torturadas, fue el 0,7% más o menos. Era muy difícil. Recordemos primero que la tortura era utilizada por lo general como un método de prueba, ya desde la época de los griegos. Incluso los griegos, ellos, porque está bien, a veces como que nos acordamos lo que queremos de los griegos, pero si vos le decís a la gente, bueno, ojo que los griegos, ellos apoyaban la tortura, decían que era un método válido de prueba. O sea, uno no se puede salir del contexto histórico. Aparte, después la Iglesia Católica fue la primera en prohibir totalmente la cuestión de la tortura. Ahora bien, lo novedoso es que la cuestión de la tortura, que digamos le da tanto morbo a mucha gente, es que, por ejemplo, la Inquisición tenía una serie de normativas. Lo bueno de la Inquisición es que todo es claro, todo es transparente, hay libros, manuales y normativas para absolutamente todo. En cambio, los protestantes y otro tipo de religiones o regímenes hacían todo desde la más completa clandestinidad. Ahora bien, fíjate, por ejemplo, los protestantes torturaban, hacinaban gente a morir, y esto lo reconocen los propios historiadores protestantes que yo cito en el libro. Ahora bien, había una serie de normativas para la tortura. Primero y principal, no podía ponerse en peligro la vida de la persona. Por eso, en esa sala había siempre presente, por norma, había un médico, había un reloj, cosa de que se marcaran 15 minutos, tampoco podía, digamos, ponerse en riesgo ningún, no sé, las extremidades, ¿verdad? No podía salir con un brazo roto o algo por el estilo. O sea, había una serie de garantías en este sentido, pero por lo general, lo que se ve muchas veces en los procesos es que muy raramente, incluso en ese 0,7%, la persona era torturada. ¿Por qué? Porque con solo mostrar los elementos de tortura, por lo general la gente a veces confesaba, pero acá hay una cuestión muy importante, porque dicen, bueno, pero confesaba algo por tortura. No, porque ¿qué hace la Inquisición? O sea, 24 horas después, supongamos que la persona reconoce un delito bajo efectos de tortura o de ver los elementos de tortura. Bueno, 24 horas después, esa persona tiene que ratificar sus dichos frente a personal ajena a la Inquisición. Y si esa persona decía, no, lo que dije no es cierto, bueno, eso no,
no podía ser agregado al expediente. Entonces, todos estos miramientos, acordemos que estamos en el siglo XV, siglo XVI, donde los ingleses eran los campeones de la tortura, en la Torre de Londres, pero realmente hay más, en internet están bastantes, métodos rebuscados de tortura, lo más morboso que a uno se le puede ocurrir. A mí me hacía acordar a veces estas películas que yo las odio, pero a veces enganchaba un pedacito y la veía, El Juego del Miedo, que para mí son unas cosas películas, pero que son torturas grotescas. Bueno, eso eran los ingleses, por ejemplo, o los holandeses, en este sentido. Es decir, que había una serie de normativas y prácticamente la gente no fue torturada. Bueno, 0,7%. Después del total de procesados, se han estudiado más de 200.000 procesos. Esos 5.000 personas ejecutadas en 350 años corresponden básicamente a menos del 1%. Porque había muchas personas, porque si bien en los índices, ojo, porque hay personas e historiadores que te dicen 10.000 personas. ¿Por qué? Porque ven los registros que aparecen de las personas ejecutadas. Y sin embargo, en esos registros que aparecen como personas condenadas a muerte, eso no quiere decir que esas personas hubieran sido efectivamente ejecutadas. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona tomaba noticia de que iba a ser apresado, entonces esa persona se escapaba. Entonces, por eso aparece la parte de la, digamos, de la ejecución en efigie. ¿Qué es la ejecución en efigie? Ustedes van a ver, incluso en algunas pinturas o retratos, que aparecen, se hace una especie de, no sé si con paja o con qué, digamos, como la silueta de un ser humano en una estaca y lo queman simbólicamente. ¿Por qué? Porque el individuo se escapó. Entonces, cuando hacemos vamos despegando ese tipo de cuestiones, vemos que el número de ejecutados efectivamente fue bastante menor al que se dice. Un par de datos más. Como decías bien, el 98% de los procesados se les dio ayunos, peregrinaciones, y el más grave que podían tener era a veces, cuando los delitos eran más graves, era ir de remero en las galeras, estos enormes barcos que iban por todos lados. Bueno, eran remeros, está bien. No debe haber sido demasiado simpático ni agradable, pero no se te ejecutaba. 98% de los casos fueron así, y la mayor parte de los casos de los procesos en los cuales los abogados provenían del propio tribunal terminaban en absolución general. Es decir, que no es que había una pretensión de la Inquisición por querer, condenar a la mayor cantidad de gente posible. No, claro, y de esas 3.000, 5.000 muertes que usted subraya, a ver, la gente, por ejemplo, aquí, por lo menos este dato creo que le va a interesar, ya que tienen bastante miramiento con América y América Latina. En América Latina, si no me equivoco, usted me corrige, en 3 lugares tuvo presencia la Inquisición: México, Lima y Cartagena de las Indias. Datos, si no me equivoco, Lima 40, 50 y pico, México 20, 30 y pico, Cartagena de las Indias 7, 8, 9. Estamos haciendo la sumatoria, no da ni 100, ¿no? Pero me interesa ahora hablar, justamente usted mencionó el procedimiento, y es que este procedimiento es tan pulcro, ¿no? Tan registrado. También me gustaría que pondría a las personas que llevaban a cabo, si podemos hablar un poco de la estructura, ¿no? Del Tribunal del Santo Oficio. Mira, hay un órgano supremo que se llama el Consejo. Es como si fuera, ¿cómo se llama en Argentina? La Corte Suprema, como si fuera una especie de Corte Suprema, de órgano superior, en el cual hay, teólogos, consultores, y hay un inquisidor general. El inquisidor general es el que rige toda esa estructura, pero todos tienen voz y voto. Debajo del inquisidor general, que es la Torquemada, por ejemplo, que fue injustamente vilipendiado, fue un inquisidor general, como Deza, Manrique y otros. Debajo de ese inquisidor general tenés 2 inquisidores, depende de la localidad, depende del lugar, para cada región. O sea, cada región, dependiendo de la extensión, tenía 1 o 2 inquisidores. Bueno, después de esos inquisidores tenés otra suerte de funcionarios del tribunal, menores, como unos que llaman los comisarios, etcétera, que cumplen otro tipo de funciones. Pero tenés, por ejemplo, hay otros teólogos, hay consultores, hay también personas, civiles con buena reputación. Bueno, y esa es básicamente la estructura general de la Inquisición. Por supuesto, después tenés abogados y un montón de cuestiones más. Claro, y justamente durante el proceso hay ciertas cosas que se ponderaban, por ejemplo, denuncias anónimas, denuncias por parte de una persona que tenía animadversión por la que se denuncia, tampoco eran permitidas, se tenía mucho celo. Y otra cosa es que
si bien tuvo presencia en distintos lugares el tribunal, no es que haya sido un aparato sumamente grande y lleno de personas, es más por eso la mayoría de las personas se escapaban, no los encontraban, y Exacto. hasta que suceda pasaban años y demás cuestiones. Me gustaría ahora también resaltar el tema de las bondades, las garantías procesales que se daban, por ejemplo, por mencionar alguna, el tema de la aprehensión, es decir, de la pena de cárcel, si no me equivoco, en tiempos pretéritos. Eso solamente era como un proceso de medio, es decir, para pasar a la muerte y demás. Este, el tema de darte un abogado y demás, no sé si podemos subrayar algunos puntos al respecto. Sí, por supuesto, es cierto que la cárcel originariamente era, digamos, donde te dejaban mientras tanto hasta que se cumpliera efectivamente tu pena. Ahora bien, la cárcel como castigo la aplica ya la Inquisición, 2 años, 3 años, lo que fuere. Después, digamos, las garantías procesales es algo muy importante. Recordemos siempre que estamos hablando del siglo XV y XVI, por eso que lo de la Inquisición fue extraordinario, y es por eso que el propio Benedicto XVI, esto se lo digo para los católicos, que muchas veces tenemos vergüenza en nuestra historia, el propio Benedicto XVI, él dijo, te lo pueden buscar, dice que la Inquisición fue un progreso. ¿Por qué fue un progreso la Inquisición? Porque desde entonces nadie puede ser condenado sin juicio en el proceso, y eso fue justamente lo que hizo la Inquisición en el siglo XV y XVI. Le, ¿De qué le- me pueden hablar los protestantes? ¿De qué me pueden hablar los judíos, los musulmanes, los paganos, etcétera? Ahora bien, tenía el encausado, tenía derecho a uno o dos abogados costeados por el tribunal, existía la doble instancia, se podía, por ejemplo, si se veía que el juez estaba actuando de un modo desaprensivo o digamos, por alguna intención de querer perjudicar al reo, bueno, el acusado podía pedir, digamos, la recusación del juez, se permitían los testigos de abono, es decir, que la Inquisición se hacía cargo. Supongamos que a vos, Marcos, te agarraba la Inquisición y vos decís, bueno, no, pero pará, yo tengo testigos que dicen que yo no soy esto. Y los testigos tuyos viven, no sé, a 3.000 kilómetros de distancia, en otra punta de España, donde fuere. Bueno, la Inquisición mandaba una persona, todo costeado por el tribunal, a buscar ese testigo, lo traía para que, digamos, actuar en abono de lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Ujú. Eh, Después están también la tacha de testigos, que es lo que vos decías antes. Vos fíjate que esta es una garantía increíble. A vos te daban un papel, ponele, y vos anotabas varios nombres. Esos nombres que vos anotabas no podían ser utilizados, sus testimonios en contra tuyo. ¿Por qué? Porque vos estás anotando ahí personas que vos sabés que tienen animadversión contra vos, entonces esa persona, digamos, no puede ser tomada como alguien, digamos, bueno, como alguien objetivo, ¿verdad? Entonces hay un montón de mecanismos que aseguraba que fuera esto un juicio justo. Pero aparte, fíjate vos que incluso después de todo este proceso, no era fácil, digamos, en ese sentido, no es que enseguida, automáticamente, incluso habiendo bastante evidencia, se te decía, bueno, sos un hereje. No, porque vos fíjate, después hay una votación final. Cuando termina todo este proceso, que aparte del proceso puede durar, hay procesos que duran años, lo que demuestra a las claras que no existía ninguna intención de la Inquisición por querer ejecutar personas o mandar a ejecutar a personas. O sea, vos fíjate con qué cuidados hacían las cosas que podían tardar años. Todo costeado por el tribunal, las comidas del río, todo, absolutamente todo. Ahora bien, terminado el proceso, bueno, ¿qué se hace? Esto se envía a una junta, hay una junta que tiene voz y voto, que está el inquisidor del distrito, hay un obispo, el obispo del lugar, que en general no se llevaba bien con el inquisidor, porque el obispo creía muchas veces que el inquisidor, digamos, tomaba atribuciones que no eran propias, sino que eran de él, y hay una persona, un civil de buena reputación. En general, digamos, el parecer de estas tres personas tenía que ser, digamos, tenía que ser unánime la decisión. Si no, no podía condenarse a la persona o no podía decirse que la persona era un hereje, etc. Vos fíjate, no era fácil, incluso teniendo la evidencia, poder decir que alguien era un hereje. Pero incluso también existía la apelación. O sea, a un encontrado culpable podía enviar el reo, mediante su abogado, una apelación ¿a dónde? A la Suprema, que es este organismo que te dije principal, como si fuera la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué hacía la Suprema? Revisaba el caso de vuelta, con todos sus consultores, teólogos, etcétera, se tomaban su tiempo y después decían, bueno, sí, es verdad que es un hereje, no, no es un hereje. Bueno, y recién después de todo eso, se procedía, si es que la persona era efectivamente un hereje y no se arrepentía,
se procedía a lo que se llamaba relajación al verso secular. Relajar a alguien al verso secular quiere decir simplemente entregar la persona al Estado. Estimado Cristian, disculpe mi consulta, pero ¿cómo se sostenía económicamente el tribunal o cuál era la procedencia de los fondos? Mirá, lo pagaba todo la iglesia. Muchas veces a los herejes lo que se le hacía, a los herejes más graves, se les podía confiscar preventivamente parte de sus bienes, pero después se devolvían en ese sentido. Por ejemplo, si el hereje tenía una familia, ¿qué hacía la Inquisición? Podía, digamos, le tomaba lo justo para que no desatendiera el cuidado de su familia. O sea, la Inquisición estaba en absolutamente todo. Pero en general era la iglesia, los fieles, que digamos que financian a la iglesia, la que se encargaba de absolutamente todo. Muchas veces los católicos, y por ello también a este periodo de la Inquisición, a las personas que lo conformaban se los llamaba dogmáticos, no ciegos y demás cuestiones, y se pone como ejemplo el caso de Galileo. ¿Qué luces nos puede arrojar al respecto? Mira, fue el de Galileo uno de los casos, digamos, más emblemáticos, ¿no? Utilizado en general siempre de un modo para intentar perjudicar o sembrar esta falsa antonimia, esta falsa disyuntiva entre ciencia y religión, que completamente es un absurdo completo, porque justamente Galileo estaba donde en el centro en el centro europeo, en el centro mundial de la ciencia, que era en Roma, ¿verdad? Justamente, bueno, sobre esto yo les recomiendo un libro de Thomas Woods, es un conservador estadounidense que escribe un libro que se llama cómo la Iglesia Católica construyó la civilización occidental, y este demuestra justamente cómo la Iglesia fue la principal institución que fomentadora, ¿verdad?, de las ciencias en ese sentido. Ahora bien, el caso Galileo es utilizado, como decía, de un modo para intentar, digamos, desprestigiar a la Iglesia Católica, y lo que sucedió, por suerte hoy ya se sabe bastante, esta es una cuestión que ya es bastante sabida, sin embargo, hace unas décadas atrás, por lo general yo no la veía mucho mencionada, pero esto lo dice incluso el propio Benedicto XVI. Él dice que en una discusión que había tenido con un profesor liberal, que era completamente anticatólico, y sin embargo le termina reconociendo, ese profesor liberal, a Benedicto XVI, que estaba decepcionado. O sea, él había leído todo el proceso a Galileo, y dice, estoy decepcionado, porque acá no vi ni sangre, ni gritos, ni hogueras, ni todo lo que se dice. Pues claro, ¿por qué? Porque lo de Galileo fue básicamente, primero que Galileo murió de muerte natural. Galileo siempre, lo único que le pedía a la Iglesia es que no diera como verdad inconcusa, es decir, como verdad absoluta, algo que no podía probarse en aquel momento, ¿verdad? La teoría heliocéntrica. O sea, la Iglesia le permitía enseñarlo como una teoría. Está bien, una teoría, la Iglesia te dejaba hacerlo. Pero no enseñes eso como una verdad absoluta si no lo podés probar, porque estás mintiendo, ¿entendés? O sea, la científica herramienta acá fue la Iglesia Católica. Ahora, si después, 4 siglos después, se demuestra que algo es verdadero o no, por X razón, bueno, ahí no tiene la bola de cristal la Iglesia. Pero simplemente la Iglesia lo instó a que dejara de enseñar eso como una verdad absoluta y que lo enseñara como una teoría que era en definitiva lo que era. Tuvo 2 procesos Galileo sobre esta cuestión, pero todo lo que tuvo que cumplir es básicamente un confinamiento que no fue cárcel, o sea, básicamente tuvo que vivir unos años digamos, es como decirte, en una mansión, básicamente, gozando de una pensión papal, es decir, que Galileo le pagaba el propio Papa, recibía un sueldo en esa casona enorme donde él vivía, y él vivió tranquilamente hasta el fin de sus días, murió, como te decía, de muerte natural, murió, por supuesto, reconciliado con la Iglesia. Pasa que, bueno, Galileo tuvo un carácter muy particular, era una persona muy particular, Galileo, y hizo muchas cosas malas, fue un falsario en muchas cosas, más allá de la inteligencia que pudo haber tenido ciertas cuestiones o ciertas intuiciones, pero se ha comportado verdaderamente de un modo canallesco en muchas cuestiones, atribuyéndose inventos que no eran de él, por ejemplo, falsificando los imprimatum. O sea, Galileo era una persona bastante complicada, pero sin embargo él murió como fiel católico, y bueno, yo pude verse incluso en el Vaticano y en la estatua de Galileo, en este sentido, pero nada de lo que se ha dicho de Galileo es cierto. No, totalmente. Por ejemplo, si no me equivoco, Vittorio Messori tiene otro libro al respecto y brinda información al respecto más de esa faceta de Galileo.
narra un poco más la porfía que surgía entre distintos intelectuales de alto nivel, no era que simplemente llegaban y decían no, sino que él, lo que le decían era que en tanto hipótesis él debía de mantenerla como tal, antes de darla como una información ya taxativa, ¿no? Que no podía demostrar en ese momento. Es más, existían distintas teorías, la heliocéntrica, la geocéntrica, estaba una mixta de Tycho Brahe que proponía un mix de estas dos teorías, y bueno, es sumamente interesante. Murió de muerte natural, nadie lo quemó, creo que todavía no dijo sin embargo se mueve, no surgió esa frase si no me equivoco, ¿no? Murió con una pensión papal, si no me equivoco, en una casa muy cómoda y demás. No quiero abusar de su tiempo, estimado Cristian. Me gustaría que vayamos redondeando algunas cuestiones, si quiere, cosas que para que se le quede a la cabeza. Por ejemplo, la Inquisición, en tanto tribunal del Santo Oficio, no mató una sola persona. Existan distintas cifras, las cuales pueden oscilar entre 3.000 y 5.000, y las más exageradas dentro de un margen de prudencia, 10.000. Trajo distintas bondades. El derecho canónico, las distintas garantías procesales de las que hablamos. ¿Qué le gustaría aumentar a eso, estimado Cristian? Mira, una cuestión muy importante, que a veces uno lo da por sentado, pero en realidad es una cuestión que no todo el mundo sabe, es que recordemos que la Inquisición solo podía proceder sobre los bautizados católicos. Es decir, que es una mentira que la Inquisición procesó a un judío, a un musulmán, etcétera, porque no tenía poder sobre ellos. O sea, el bautizado solo está sujeto a la autoridad, ¿verdad?, de la Iglesia. Por eso cuando uno dice, escuchás a algún estúpido decir que quemaban a los judíos, mentira. O sea, lógicamente que si el judío se convertía pasaba a ser cristiano, aunque sea nominalmente. Entonces, uno cuando se convierte a determinada religión está sujeto luego a la normativa de esa religión. Es decir, es importante saber que la Inquisición solo procesaba a cristianos, ¿ok?, a católicos. Por eso, y esto venía también a colación del tema acá de los indígenas. O sea, yo escuché decir que la Inquisición mataba indígenas. Justamente, y esto lo pueden ver en las normativas, los indígenas estaban exentos de ser procesados por la Inquisición. Ni un solo indígena fue procesado por la Inquisición. En sentido, porque como bien decía Marcos, se contemplaba la situación de los neófitos por la Iglesia Católica, siempre fue contemplada, porque digamos, le daba un tiempo prudencial razonable para que pudiera aprender las verdades de la fe, porque si no muchas veces de modo involuntario podía estar cometiendo algún error. Esto incluso lo hacían con los musulmanes recién conversos también. A los musulmanes se les daba también cierto periodo de gracia en este sentido, para que se vayan adaptando, etcétera. Pero es importantísimo saber también, además de decir las cifras que vos acabas de mencionar, que no se mataba gente, digamos que esa era una atribución exclusiva que tenía el poder estatal, los tribunales civiles. Lo de las brujas. Con las brujas, ahí tenemos las brujas, por ejemplo, esto lo dice Charles Lea, 200.000 personas ejecutadas en las regiones protestantes por sospecha de brujería, y tenemos que en las regiones católicas son 100, 120, por ahí, en ese sentido. Pero, ¿por qué? Porque el protestante creía básicamente que eran demonios. En cambio, mirá vos con qué ciencia, con qué sentido común actuaba la Iglesia Católica, que decía, no, estos tipos son locos, ¿entendés? Tenemos que tratarlos como tales, nadie los puede ejecutar por esto, entonces, vamos a intentar reinsertarlos en la sociedad, etcétera. Por eso se ve una diferencia tan grande. A esto les recomiendo los libros de Jaime Contreras y Henningsen, que han estudiado todos los procesos existentes sobre brujería. Ellos te dan todas estas cifras. Tenemos 200.000 de edad protestantes y casi no hay personas, ejecutadas por cuestiones de brujería en todo lo que es la Inquisición hispano-católica. No, totalmente de acuerdo. También, ya como último punto, también ir rescatando lo siguiente: toda esta mala fama que desde tiempos pretéritos se viene arrastrando el catolicismo en general, y la religión, es que se ha sentado esta falsa disyuntiva de creencia, fe, razón, cosas separadas, así como iglesia y Estado. Por ejemplo, palabras brillantes brinda el profesor Carlos Daniel Laza al respecto, y dice, por ejemplo: sería triste que una creencia sea tal y ni siquiera uno sepa qué es lo que cree. La creencia siempre va sustentada por razón.
Ya desde Aristóteles vemos esto. Por eso, por ejemplo, Carl Jung en un momento, en una entrevista, si no me equivoco, dijo: yo sé que Dios existe, ¿no? Después de eso le llovieron cartas preguntándole cómo, y es que justamente en el proceso del pensar y de la reflexión, que el primero es el de repasar y el de aventurarse por un conocimiento antes no adquirido, es decir, que por primera vez lo adquiere, y el de la reflexión, que es el ejercicio de la inteligencia interpelándose a sí mismo para reafirmar algo, es que esta convergencia sumamente sublime, que por ejemplo se manifiesta en la teología, que es la razón al servicio de la fe, pero no como una supeditada en la otra, sino en una convergencia única, es lo que nos permite vislumbrar de manera objetiva lo acontecido. Y nuevamente subrayo, de verdad encarecidamente invito a que lean el libro de Cristian Rodrigo Iturralde, La Inquisición. Ya lo encontrarán con el título Realidad o Mito, un tribunal de misericordia, en Amazon. Aquí en Bolivia, por lo menos en Amazon, lo pueden buscar en versión digital Kindle. Ya les dije que si no les deja descargarlo, lo que yo hice fue configurar el país, me puse a otro país, me puse a Estados Unidos, y así va a poder comprarlo de manera muy fácil, muy accesible. Estimado Cristian, si querés podés brindarnos también bibliografía al respecto. Mencionaste bastante, pero ¿qué libros, por ejemplo, podrías recomendarnos para informarnos al respecto? Mira, como introductorio vos nombraste uno muy importante, que trata también otras leyendas de la Iglesia, que es el de Vittorio Missori. De todos modos, el libro más completo que existe sobre la materia es uno editado por BAC, por la Biblioteca de Autores Cristianos, que se consigue todavía. Son 3 tomos, cada tomo tiene como 1500 hojas o 2000 hojas. Se llama Historia de la Inquisición en España y en América, y los compiladores creo que son Scandel Bonet y Villoslada, no me acuerdo el nombre de pila de Villoslada. Fíjense, Historia de la Inquisición en España y en América, editado por BAC, y van a ver, eso incluye incluso las conclusiones de todos los simposios que existieron sobre la Inquisición, que incluye a especialistas, repito, de distintas tendencias ideológicas, religiosas, etc. Es lo más completo que existe sobre la materia, y bueno, ya después de ver todos estos documentos, no queda absolutamente duda sobre nada. Yo creo que la Inquisición, contrariamente, no solo es algo que, digamos, que no tenemos que tener vergüenza, sino incluso es algo a enaltecer. Si el propio Benedicto dijo que es un progreso, ¿por qué tenemos tanto miedo los católicos en general de decir lo que realmente fue? Bueno, esto es parte también de la izquierda cultural, ¿no? Con su correctismo político que a mucha gente le afecta, tiene miedo a la condena social, entonces no dice incluso aquello sobre lo que está seguro, aquello sobre lo evidente, pero la Inquisición fue un tribunal justo, completamente. Como última pregunta, estimado Cristian, justamente en base a lo que dice, entonces, ¿no habría nada acerca de lo que pedir perdón o disculpas? Mira, como toda institución, en sentido humana, conformada por seres humanos, lógicamente que, pero como en todo, incluso en la conquista de América, personas desaprensivas ha habido, pero es como digo siempre, por supuesto que ha habido abusos, o sea, sería, digamos, acá estamos, no somos extraterrestres, no fueron extraterrestres las personas que formaron parte de la Inquisición, o los conquistadores acá, etcétera. Pero lo importante acá, la distinción que hay que hacer es la siguiente: los abusos existieron por parte de particulares que desobedecieron las leyes establecidas. Es decir, no se le puede achacar o endilgar la responsabilidad a la Iglesia Católica o a España por cuestiones que claramente iban en contra o van en contra de las normativas. Entonces, si acá hubo un conquistador que abusó de un indígena, algún encomendero, bueno, primero que por lo general las leyes eran muy estrictas. Cuando se tomaba noticia de eso, ese encomendero era enseguida multado, prisionado, etc. Y si hubo un mal católico, en ese sentido, bueno, es un católico que está actuando contra los principios de la religión, que dice sostener o que nominalmente él se tiene como tal. Entonces, por supuesto que existieron abusos, pero digamos, no se puede pretender, como ese famoso mea culpa, que uno pida perdón por la institución en sí misma, sino es perdón sobre particulares. ¿Entendés? Como que si yo, Marcos, yo ahora salgo, no sé, y piso una persona, está bien, yo dice, ese pibe es católico. La responsabilidad no es de la Iglesia Católica, es de mía, ¿entendés? Que soy un hijo de puta que agarré y pisé una persona. Así que esto es un poco de sentido común, pero por supuesto que hubo abusos, y la Iglesia siempre ha sido la primera autocrítica y ha reconocido
en ese sentido los malos manejos o ha pedido perdón. La primera en pedir perdón siempre es la iglesia y siempre ha sido la iglesia. Contrariamente a otras religiones que no piden perdón por absolutamente nada, la iglesia ha pedido perdón siempre, incluso por cuestiones que no debería pedir, tal vez que no debería pedir perdón. Pero quiero decir que si existe una autocrítica en la iglesia. No, hay dos nociones que otro gran intelectual como Horacio Justo rescata de Aristóteles y viene a ser la esencia del accidente, ¿no? Y que creo que esto nos permite diluir varios paralogismos y supuestas aporías. Y es que, claro, uno no puede confundir la esencia con el accidente, y es lo que usted decía, es como decir que, claro, yo soy boliviano, atropello a alguien y la culpa es de los bolivianos. No, no se puede confundir un accidente propio de la naturaleza caída del hombre, que es así como lo manifiesta el estimado amigo Horacio, con la esencia, que es algo sumamente distinto y que creo yo sirve para poder profundizar y borrar esas conclusiones erróneas. Pero bueno, estimado Cristian, por favor te pido encarecidamente que brindes tus redes sociales para que la gente pueda seguir contenido que en verdad es maravilloso, no tiene desperdicio alguno. No, siempre muy generoso vos, Marcos. Mirá, me pueden encontrar como tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook como Cristian Rodrigo Iturralde. Iturralde es mi apellido materno, en realidad. Rodrigo es mi apellido paterno, pero porque como Rodrigo es un nombre, siempre tengo el mismo problema. Me dicen, ¿cuál es tu nombre? Cristiano Rodrigo, Rodrigo Cristiano. Entonces, como meto el Iturralde, así no queda, para escribir, así no queda duda. Entonces me buscan como Cristian Rodrigo Iturralde en Instagram, YouTube, etcétera. Bueno, yo aprovecho también porque este video después lo voy a subir cuando más adelante en mi canal, después de que vos lo dejes un tiempo. Y bueno, y aprovecho también para recomendar el canal de Marcos, y la palabra de Marcos, y no te lo digo ahora porque estemos ahí públicamente, etcétera. Realmente te felicito por todo lo que vienes haciendo y el nivel intelectual que tenés es realmente encomiable. Así que en este sentido te felicito y voy a promover todo lo que haces porque me parece excelente. No, por favor, yo no creo corresponder con todos esos méritos que usted me atribuye, pero le agradezco infinitamente. Yo hago esto, bueno, yo creo que de lo que sirve es de puente entre las personas que tienen mucho que decir como usted y bueno, el público. Infinitamente agradecido, toda mi gratitud, estimado Cristian. Por favor, en los últimos minutos, lo que usted quiera decir, por ejemplo, aquí, bueno, habían varios comentarios, pero rescato uno. Ahmed nos dice, gran tema especialmente por la fecha. No sé si quiere una última reflexión brindar, estimado Cristian. Perdón, no entiendo, gran tema especialmente por la fecha. Sí, sí, nos dicen gran tema especialmente por las fechas. Supongo que se refiere a las que vienen, Semana Santa y demás. Ah, sí, 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 indudablemente porque hay que entender que no es solo un tema histórico. Por eso digo, a veces la gente le rehuye un poco estos temas, subestimando la importancia que tiene la historia, no solo en la batalla cultural, sino en los efectos que puede generar en una persona. Porque, repito, si una persona cree acríticamente todo lo que dicen sobre la Inquisición o sobre la Iglesia, hay mucha gente, créanme, que ha perdido la fe o que pone en duda su fe o su Iglesia por creer justamente todas estas cosas que dicen de ella. Entonces digo, si uno es verdadero hijo de la Iglesia, en sentido, tiene que interesarse por sus problemas y salirla a defender, ¿entendés? Si existen elementos, lógicamente, para defenderla. Entonces, a lo que se aspira siempre es a quitarnos la identidad patria, la identidad religiosa, nuestra identidad hispana, etcétera. El marxismo o progresismo en general a lo que aspira justamente es a quitarnos, a vaciarnos de absolutamente todo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias, en verdad espero que Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad. Estamos a su servicio. Un abrazo a vos, Marquitos, y a toda la gente de Bolivia y de Hispanoamérica. Un abrazo grande, che. Muchas gracias. Permitime un minuto, espérame, por favor, voy a cerrar el podcast. Sí. Estimados amigos, les agradezco infinitamente por seguir una entrega más de este podcast de Hijastro del Político. Los invito, por favor, encarecidamente a que sigan a Cristian en sus redes sociales con su nombre Cristian Rodrigo Iturralde. De todas maneras, aquí en la descripción voy a dejar el link a sus principales redes sociales. El día de mañana tenemos otra entrega, también estén atentos, por favor, síganos en las distintas versiones, en los distintos formatos de la página Red Marcos Montero. Y bueno, igualmente que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Hemos dicho, muchas gracias.